Bueno, hemos estado hablando sobre la guerra espiritual y hasta la semana pasada estábamos hablando sobre la armadura de Dios y la discutimos completa, no vamos a estar de nuevo en eso. Lo importante es que la armadura de Dios, cuando termina con la armadura de Dios, nos habla de la oración y nos dice, orando en todo tiempo, nos está diciendo en adición a tener toda la armadura de Dios, lo que es la verdad, la fe, la justicia y todas esas cosas. Nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dijimos que la oración, vamos a los principios de la oración. Como les dije, esto ya lo vimos la semana pasada. Estos versos que están acá arriba son los versos que hablan de la insistencia en la oración. O sea, que hay que estar orando continuamente. No podemos orar lunes y no martes. Mire, como le estaba diciendo el domingo pasado, las encuestas dicen que aún las personas que no profesan ser cristianas, personas que dicen que no son cristianas, oran una vez al día. Mira para allá. 1 de cada 5 personas que profesa ser no cristianos, oran una vez al día. Así que, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos no tomemos un momentito para por lo menos orar una vez al día también? Vamos a ver unos cuantos principios básicos sobre la oración. Voy a leer esto rapidito también porque también lo discutimos la semana pasada. Primero, la oración no es una lista de exigencias o de demandas. Hay gente que se sienta y se arrodilla a orar y parece que está en el supermercado, echando no hay adoración, no hay alabanza, no hay reverencia. Es cuestión de romper a pedir y a demandar, como si Dios le debiera algo. Y yo sé que hay promesas que nosotros podemos reclamar en la Biblia, seguro que sí las hay. Pero primero antes de usted empezar a reclamar una promesa, usted debe saber qué promesa es la que puede reclamar. La Biblia es un testamento que Dios nos dejó. Y en el testamento, alguien que no esté dentro del testamento no puede ir a buscar el testamento. Se le murió un familiar a un vecino mío, ¿qué hago yo en ese testamento? Y yo no estoy. ¿Me sigue? Yo tengo que saber qué hay ahí para mí, para yo poder reclamar legítimamente lo que es mío. Pero si no estudiamos la palabra, jamás vamos a saber qué es lo que dice la palabra, que es una promesa de Dios, no que es una repetición que los hombres nos siguieron diciendo y que nosotros creemos, porque como la hemos escuchado tantas veces, creemos que es una promesa de Dios, cuando en realidad no la es. La oración no es una lista de exigencias o de demandas. Dios lo que quiere es una relación con sus criaturas, con sus hijos en este caso. Segundo, la oración no es un antídoto milagroso para resolver problemas o alcanzar nuestros deseos. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Dios no te va a dar nada que no esté en su voluntad. La Biblia dice en ese verso que tenemos, 1 de Juan 5:14, que está en nuestra confianza, que todo lo que pedimos en su voluntad, Él nos oye. Nosotros no podemos poner todo de acuerdo. Señor, que nunca venga el anticristo. No, eso no va a pasar, porque es que ya está escrito que el anticristo va a venir. Tercero, la oración siempre se dirige al Padre. No es orarle al Espíritu Santo. Son los tres Dios, pero Dios estableció un orden. Y el orden de Dios es que se ora al Padre en el nombre de Jesús, con la comunión del Espíritu Santo. Así es como funciona. Se ora al Padre en el nombre de Jesús, con la comunión del Espíritu Santo. Cuando Jesús empezó a hablar del Padre nuestro, Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, la oración va dirigida al Padre. Y aquí hay otra que dice, no se ora 10 veces por lo mismo. Se ora una sola vez, después se agradece. Usted ora una vez y después usted empieza a darle gracias a Dios porque Dios le va a contestar esa oración. Si la oración Dios la contesta con un no es también una contestación. Si Dios no dice nada, ¿qué hacemos? Y si usted está orando por algo y usted no escucha a Dios decirle nada, ¿qué se supone que usted haga?
¿Ah? ¿Esperar? ¿Verdad? Porque ¿qué más va a hacer? No sé. Sigue esperando hasta que Dios le diga algo. Dios le va a decir algo. Dios le va a decir sí, le va a decir no, porque Dios no nos tiene a nosotros como a los nenes chiquitos. Te ofrezco un dulce bien grande, de esas paletas de Kiko así de grande, y cuando vengo acá le regalaron una paletita chiquita para mantenernos. No, Dios es sí o no. La Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén. Y se acabó. Dios no anda por ahí jugando con nosotros. ¿Ok? Estos son los principios básicos sobre la oración, porque hay una idea equivocada de que la oración es para usted sentarse y demandar, Señor, porque tú me lo debes, porque... No, Dios no te debe nada. Dios no te debe nada. Todo lo que tú recibes por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y aquí vemos unos principios en el Padre Nuestro. Este es el modelo de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, es alabanza y adoración. ¿Por qué es alabanza? Venga, santificado sea tu nombre, es la parte de alabanza. Padre nuestro que está en los cielos, es la parte de la adoración. La adoración es el reconocimiento de quién Dios es. La alabanza es lo que nosotros decimos que parte de esa adoración. Nosotros no... A ver, usted nunca puede fingir la adoración. Nunca se puede fingir. La alabanza cualquiera puede alabar, pero no todos adoran. La adoradora, viene hoy la adoradora a cantar. La adoradora fulana de tal. Tú no sabes si es adoradora. Sabrá Dios nada más que una cantante. ¿Entiendes? Porque la adoración es algo que pasa en el espíritu y no se ve. A menos que la alabanza no esté ligada a la adoración, no pasa nada. ¿Entienden la relación que hay? ¿Estamos claros en eso? O sea, la adoración es lo que pasa en el espíritu. Es el reconocimiento de quién Dios es. Yo le debo adoración a Dios nada más que por lo que Él es. Yo le debo alabanza por lo que Dios hace. Dios ha hecho cosas buenas, porque la alabanza es decir cosas buenas. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Implica un compromiso. Porque nosotros creíamos que la oración era nada más que llegar allí, nos arrodillamos, rompemos a pedir, y a Dios que nos dé cuando pueda. No, es un compromiso. Por eso la oración la voluntad de Dios tiene que ir atada a nuestra oración. Tú no puedes seguir reclamando promesas que no son tuyas. Tú no puedes seguir diciéndole a la gente, traigan a sus enfermos, Dios los va a sanar. Mentira, tú no puedes decirle eso, porque tú no sabes si Dios los va a sanar o no. Tú puedes decir, vamos a orar por ellos, y la oración de fe, conforme a la voluntad de Dios, Dios entonces sanará lo que Dios quiera sanar. Porque hay que hacer hágase tu voluntad. Usted sabe que Dios puede tener en su voluntad tenerte enfermo por un periodo de tiempo. Pasó con Job, pasó con otro hombre de la... Mire, si usted se pone a buscar la Biblia, a Pablo le dieron de arroz y masa ¿recuerdan cuando lo metieron en la última cárcel, en el calabozo más profundo? Él estaba predicando. Antes de eso, él iba a ir para otro sitio. Él iba a ir para Asia Menor, creo que era, y el Espíritu le dijo, no, baja para Macedonia. Cuando bajó a Macedonia, entonces lo agarraron, lo metieron preso, para salvar al carcelero. Mira, porque Dios permite en nuestra vida cosas por el bien quizás de otras personas. Porque en fin de cuentas, la oración debe incluir, hágase tu voluntad. Es la voluntad de Dios, no es la mía, la que debe imperar en la oración. Danos el pan nuestro de cada día. Esa es la parte de la petición. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o los que nos ofenden, depende de la versión que usted tenga. Mira qué cosa curiosa, que el perdón de nuestros pecados debe ir en proporción al perdón que ofrecemos a otras personas. Y ahí está la confesión y la intercesión. No se necesita ser un ser superdotado para ser intercesor. No hay un ministerio de intercesión. Y si hubiese ministerio, todos los creyentes tendrían ese ministerio. Todos nosotros estamos llamados a orar unos por otros. Todos nosotros estamos llamados a interceder por la obra, a orar por los que están en poder. Somos todos los que estamos llamados. ¿Ok?
Vamos hasta ahora. Incluye alabanza y adoración. Incluye compromiso. La oración incluye compromiso. ¿Compromiso con qué? Con la voluntad de Dios. Incluye petición, confesión, intercesión, más petición y alabanza y adoración. Empieza con alabanza y adoración, termina con alabanza y adoración. Porque a fin de cuentas, la oración es la forma en que Dios nos mantiene a nosotros dependientes de Él. Esa es la forma. Dios quiere que oremos para que nosotros estemos constantemente dependiendo de Él. Y en ocasiones Dios podría hacer así y resolver el problema, pero como Dios quiere que tú estés dependiendo de Él y no de tu fuerza, Dios te mantiene en la condición en que estás para que tú vayas, esa confianza vaya desarrollando. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, algún comentario en cuanto a esto antes de seguir para la próxima parte? Ok. Si entendemos que estamos claros en cuanto a esto, no hay discrepancia de opinión. Estamos de acuerdo con que este es el Padre Nuestro. Así es que debe ser la oración. La oración debe traer. Usted, mire, no hay nada que. Imagínate tú, los que tienen hijos, que llegue un hijo y te va a fajar porque te va a pedir 500 pesos que necesita. Entonces, pues, ese hijo llega y te dice, dame 500 pesos porque nadie te mandó a parirme y yo no pedí venir al mundo, así que me lo debes. O si ese muchacho dice, papi, tú has sido tan bueno conmigo en todos estos años, contra mí, yo no quisiera pedirte nada, pero es que necesito. ¿Verdad? Como que la cosa cambia, me está pidiendo los 500 pesos de igual manera. Pero cuando lo hace de una manera en que te toca el corazón primero, y eso es lo que hace la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración pone a Dios propicio. O sea, y no es que estás torciéndole el brazo a Dios, porque Dios no te va a dar, por más que tú lo adores, Dios no te va a dar lo que Él dijo que no te iba a dar. Pero en la oración es cuando nosotros podemos intimar con Dios y llegar a una relación de padre e hijo en el que hay esa confianza, en que tú puedes decirle cositas bonitas a Dios y en ese ambiente el Padre está propicio y la Biblia dice que qué padre, si el Padre normal de la tierra, el Hijo le pide un pescado, Él no le va a dar una culebra, ¿cuánto más el Padre Celestial no nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos? Amén. Así que la oración se trata de esto, es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad de un grupo selecto llamados a ser guerreros de oración, no, todos somos llamados a ser guerreros de oración. Así es que se hace la oración. Ahora bien, en la oración hay otro principio. Y es que se nos ha dicho, o se nos ha enseñado, y recuerden, estoy tratando de hacer una distinción en la guerra espiritual en cuanto a lo que es, más tarde vamos a estar hablando sobre expulsión de demonios, sobre todas esas cositas que son interesantes. Pero hay que sentar la base y distinguir entre lo que es un mito, lo que es una superstición, lo que es algo que no es bíblico y lo que es ciertamente bíblico. ¿Ok? Y se nos ha dicho que nosotros podemos atar al diablo. ¿Cuántos han oído eso? Vamos a atar, esta noche vamos a atar al diablo. ¿Será eso bíblico? En realidad hay base bíblica porque dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O si lo leí mal, pues ya usted sabe. Ok. Pregunta, levantando mano. ¿Será cierto que podemos atar y desatar todo? ¿Cuántos creen que podemos atar y desatar todo? De acuerdo al diseño. ¿Sí o no? Sí. Podemos desatar todo, aún el diablo y los demonios. Ok. No. Pero el diablo no es parte de todo. No, lo que pasa es que yo me tomé un par de minutos a mirar qué onda y aunque sabemos que en la Biblia todo es todo, pero es que el diablo viene a ser algo más que eso y yo no sé en qué momento, no encontré en qué momento nosotros le dije, hey diablo, tú quieto, a ver, mi papá que te amarra arriba la pata. Yo pienso que esa es una cosa de más clase. Que tienen poder de atar al diablo y de patas y manos es Dios. Ahí no hay cuenta y no nos estaríamos. Ahora, hay otras cosas que ¿qué se puede atar? Diablo, demonios y cosas negativas, y aquellas cosas, uno puede decir para adelante yo ahí. Pero al diablo tal como tal, yo pienso que el diablo y Dios tienen unas cuentas muy pues entonces definamos todo.
Eso es lo que yo te quiero decir. Definamos todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Todo. Todo es algo completo. No puede faltar nada. Eso es un todo. Todo es todo. Todo es todo. O sea, la explicación de Carlos no caería. A mí no me cae la de él. No. No. Reía que no coja. Ok. Otra opinión. ¿Alguien más? Todo. Es todo. Podré yo, si toda la Biblia dice, si se ponen dos o más de acuerdo sobre una cosa, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Será hecho. yo lo haré. Podemos nosotros ponernos de acuerdo y orar para que atemos todo el crimen de Melbourne. Si esto es así, no debe haber más crimen. ¿No ves qué? Primero hay que No debe haber más crimen en Melbourne. O sea, podremos nosotros ponernos de acuerdo como iglesia. Como dice todo, Bueno, como todo es todo. Ajá. podemos ponernos de acuerdo y orar para que eso pase. Pero el Señor es el que tiene la soberanía de decidir si lo va a hacer o no. Pero Pero de que podemos, claro que podemos, yo creo que sí. ok. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que quiere decir es que una vez se ate aquí, se ató allá. O sea que no hay posibilidad que nosotros atemos algo aquí que no se ate allá. ¿Estamos o no estamos? Eso es lo que dice el texto. O sea, todo lo que atemos en la tierra, si atamos los crímenes, si atamos los malos pensamientos, vamos a atar todos los malos pensamientos, vamos a atar al diablo de una vez. O atemos al diablo, atamos al diablo para que no pueda cobrar más en Melbourne y a los demonios. Si nosotros atamos todo, se supone que en el cielo también se ata. Quiere decir entonces que no, el diablo no puede operar más. Eso es lo que dice el verso. Déjeme, yo tengo aquí una cosa de la versión. No, ¿cuál está leyendo? La Biblia no. TLA, ¿cuál es? Esa es la TLA, sí, esa misma, dale. Traducción al lenguaje. Yo casi nunca leo eso, pero me dio por mirar la palabra que me regalaron una tableta bien bonita y dije, ¿quién es la traducción? Leo. Desde el 18 y dice, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas también las permitirá. Lo que se está viendo es que no es que sea yo, en el nombre, en el nombre de Él. Cosas pueden pasar, porque yo como tal, ven, te mando la paz. Bueno, Ok, pero eso no responde a la contestación. Eso no nos da la contestación. Yo creo en esa versión más que esta que estamos leyendo. En el sentido de lo que se está hablando no es de todo. En una predicación está hablando de la sinécdoque. ¿Recuerdan lo que es una sinécdoque? Que la sinécdoque es una forma de hablar, es una forma de hablar que toma el todo para describir algo en particular, o toma algo en particular para decir el todo. Todos los americanos son blancos. No, Todos son blancos, no, porque hay americanos negros. no cantidad. Todos los puertorriqueños son prietos. Sí. No, todos prietos, porque puertorriqueños blancos. Entonces todo, habría que ver si todo significa todo, como nosotros entendemos todo, primero. Segundo, habría que ver el contexto del verso. ¿De qué habla el contexto del verso? Vamos al contexto del verso. Vic, me va a decir. Esto no tiene que ver que en Actos el primero que empieza a hablar es él, el primero que empieza a hablar que sigue el ministerio de Jesús es él. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, pero que más tarde a todos los discípulos se les dijo lo mismo. Pero él es el que empieza. Ok, él es el que empieza, pero la pregunta es, ¿qué quiere decir todo? No, no significa todo. Otra vez decimos tú siempre y no significa siempre. Es la cosa. Es una forma de hablar que todo en realidad está describiendo una parte
Y a veces hablamos de una parte que está escribiendo todo. En el juego, en la Serie del Caribe, que empieza ya prontito, si no empezó ya, Puerto Rico se va a enfrentar a Cuba por primera vez en 15 años. Wow. ¿En realidad Puerto Rico se va a enfrentar a Cuba? ¿O es que 9 jugadores de Puerto Rico se van a enfrentar a 9 jugadores de Cuba? De Cuba. Es una sinécdoque. Estamos tomando algo particular para describir el todo, o el todo para describir algo particular. Vamos a leer el contexto. Cali, me iba a decir algo. Que la Biblia dice que nosotros, no dice que lo atemos, sino que lo resistamos. Resistir al diablo y él huirá de ti. O sea, no hay Sí, pero ¿qué quiere decir todo? No, yo no estoy de acuerdo que todo es todo. Especialmente en este versículo de Mateo 16. Vamos al contexto, porque yo estoy de acuerdo 100% con eso que tú acabas de decir, pero vamos al contexto. Vamos a leer desde el verso... Vamos a leer desde el verso 16. Dice, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo, estamos en Mateo capítulo 16, verso 16 en adelante. Ok, Pedro salió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dichoso tú, Simón, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino el Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie lo que... ¿qué dice ahí? Que él era el Cristo. Aquí está el verso. Vamos a ver. Primero vamos a ver qué quiere decir atar. Atar, en realidad, en su significado como está aquí, es prohibir. Todo lo que prohíbas en la tierra, en el cielo está prohibido. Todo lo que tú permitas en la tierra, será permitido. La versión que Carlos tenía, léela de nuevo, Carlos, ese verso que tú tienes. La TLAR. Desde el 16. Desde el 16. No, el 18. 18 es. Empieza el 18. El 17 dice, bendito seas Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino por la intervención de mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no le contaran a nadie que era Mesías. Cuando se está hablando, Jesús está hablando con ellos, Jesús no estaba ni hablando griego. Jesús está hablando arameo. Y Jesús es un rabí, es un rabino, es un maestro de la palabra. Y le está hablando como hablan los maestros de la palabra. El atar y desatar era propio del lenguaje de ese tiempo. Y era una autoridad que recibía cierta gente para hacer ciertas cosas. La versión más acercada que está, es esa que Carlos acaba de leer, de lo que está hablando de la autoridad apostólica. Eso Dios no nos lo dijo a nosotros. Todo lo que tú ates será atado en el cielo, y todo lo que tú desates será desatado en el cielo. No, porque yo no tengo esa autoridad. Yo no tengo la autoridad para prohibir más de lo que la Biblia dice. Yo no tengo la autoridad para permitir más de lo que la Biblia permite. Y de lo que se está hablando es del orden en la iglesia, el orden de la iglesia. Vamos a buscar otro verso bíblico en el que se dice lo mismo, en Mateo capítulo 18, verso 18 en adelante. Busquen. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cualquiera diría, pues ahí está establecida la doctrina. No,
veamos cómo lo dice otra versión, que es la misma que estábamos leyendo ahora. Te aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo, Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan en la tierra, también Dios la permitirá. Pero vamos a leer el contexto de Mateo 18. Porque todo en la vida es contexto. Verso 15 dice: si uno de mis seguidores, mira de quién está hablando Jesús, de quién está, si dice de mis seguidores, ¿de quién está hablando? De los discípulos de la iglesia, de gente de fe. Te hace algo malo. ¿Qué se supone que uno haga? Lo reprende. Y nos han metido por ojo, boca y nariz esa falsa humildad en que te ofende, tú tienes que ir a pedirle perdón. Eso no es bíblico. El que te ofende, tú lo resistes, tú lo reprendes. Dice, habla con él a solas, que reconozca su falta. La idea es esa, reconoce tu falta. Me ofendiste, reconoce tu falta. Si te hace caso, habrá ganado un amigo nuevo, se acabó. Si no te hace caso, llama uno o dos seguidores míos. Seguidores míos, no puedes buscarte gente de afuera. Son gente de la iglesia, espirituales. No te vas a buscar el que más bochinche forma. Tú vas a buscar una persona espiritual y tú vas a ver con esas personas espirituales, especialmente si fueran diáconos o algo así, que han probado su fe y que han probado poder lidiar con este tipo de problemas. Para que te sirvan de testigo. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse en frente de dos o más testigos. Verso 17. Y si aquel no le hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco le quiere hacer caso a la iglesia, tendrá que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. O sea, como uno de los publicanos. De los publicanos. Ahora bien, o recaudador de impuestos. Y ahora vamos al verso 18. Todo lo que atares, todo lo que tú permitas en la tierra será permitido. ¿En qué parte del contexto habla de diablos o de demonios? No, al contrario, está hablando de estructura. Está hablando de cómo se debe llevar la iglesia. Y le está diciendo a los apóstoles, no a cualquiera, a los apóstoles le está diciendo: lo que ustedes aten en la iglesia, lo que ustedes permitan en la iglesia, como ustedes manejen la iglesia, se manejará en el cielo. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos fundamentados sobre fundamento, estamos sentados sobre fundamento de los apóstoles y los profetas, porque lo que ellos decían era ley. Por eso es que ahora no hay apóstoles, porque ya el fundamento está establecido. Imagínate tú que cualquiera que dice ser apóstol ahora se invente una regla nueva. No, eso no nos aplica a nosotros. Se está hablando a un grupo específico. Todo lo que tú permitas en la iglesia será permitido en el cielo. ¿Estamos claros en cuanto a eso? Si buscamos el verso Mateo 16, cuando habla y las puertas del infierno, dice algunas versiones. Otras versiones dicen y las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? ¿Quién sabe lo que es el Hades? El lugar de los muertos. El lugar de los muertos es el más allá, o sea, donde iban a parar los muertos. Las puertas del infierno a veces creen y toman. No, las puertas del infierno en ese verso no tienen nada que ver con diablos y demonios. Si lo léelo de nuevo el verso, el de que habla de la puerta del infierno, Carlos, en la versión que tú tienes. En la versión que yo tengo. Está en el verso 19, creo que es, o el 18. Dice, donde habla de Hades. Del Hades. El 19 dice: a ti, Pedro, te dará autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú pruebas que te dice, pero... No, más arriba, es el verso más arriba. Creo que es el 18. Ok, ese es antes de... Que dice que de la puerta del infierno. Bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esa piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Es la cosa. Y la muerte no podrá destruirla. Eso es lo que quiere decir el verso. Las puertas del Hades, o sea, la iglesia trascenderá la muerte.
Eso es lo que dice el verso. El verso no está hablando de lucha con demonios, el verso no está hablando de peleas con diablos, el verso de lo que está hablando es de que se le está otorgando primeramente a Pedro. Y cuando lo vemos a Pedro en Hechos, como está diciendo Vicky, se le dio las llaves. Él fue el primero que abrió las puertas de la salvación para judíos y para gentiles. Pedro fue el primero que predicó en Pentecostés, fue el primero que predicó en Samaria, fue el primero que predicó a los gentiles cuando le predicó a Cornelio, en el libro de Hechos. ¿De qué está hablando Mateo 16 cuando habla de todo lo que atare? Está hablando de la autoridad apostólica que se le estaba dando a los apóstoles para ellos llevar a cabo los trabajos de la iglesia. No tiene que ver con diablos ni demonios. No tiene absolutamente nada que ver con diablos y demonios. Voy a seguir a otros versos que hablan de atar también. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a esto? ¿Entienda algo? Todo no siempre es todo. Todo no siempre es todo. Si fuera así, nosotros podríamos ir, Señor, yo ato esa enfermedad de toda esta gente en Homs y ya acabó. Porque si todo es todo, si todo lo que yo le pida al Señor, todo lo que yo le pida al Señor, y si yo le pido a otra mujer, primero me matan. Primero me pegan un tiro. Pero piensen en esto. Si es todo, todo no puede ser todo. Todo no es todo. El contexto nos habla de qué precisamente se está diciendo. Usted lea el contexto y escúcheme, la Biblia no es difícil de entender si usted la lee en su propio contexto. Estos versos no tienen nada que ver con demonios, no tienen nada que ver con diablos, tiene que ver con la autoridad apostólica. En este momento se le dijo a Pedro que iba a ser el primero, y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Pero después se le repitió, pero después se le repitió a los discípulos. O sea, todo el mundo, tampoco esto justifica el papado en decir, no, que Pedro se le dieron las llaves. No, a Pedro se le dieron las llaves para que fuera el que abriera, pero después entró todo el mundo. ¿Me sigue? Ok, dígame, ¿estamos bien con esto? Todo, no es todo. ¿Estamos? Ok, otros versos que se usan. De otra manera, ¿cómo puede entrar a la casa el hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no mata al hombre fuerte y entonces poder sacar a su casa? Las tres, estamos hablando en los sinópticos. ¿Qué quiere decir sinóptico? Les voy a quitar el diploma. No, es que hablan relativamente Marcos, de lo mismo. Mateo y Lucas. Que ven todo de la misma manera. Algo más o menos. Ok, Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de esta misma manera. Estos son los evangelios sinópticos. Los tres están hablando sobre el mismo episodio bíblico. Fue cuando Jesús estaba sanando gente y los fariseos dijeron, este saca diablos en el nombre de Dios. Y él dijo, espérate, ningún reino dividido puede subsistir por sí mismo. Ese es el contexto. Y cuando dice, pero si yo saco demonios en el nombre de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Y entra este verso. El hombre fuerte sabemos que es Satanás. Y quien lo ata es Cristo, que lo ató. Y ya ahora, ya el reino de los cielos se acercó. Eso es lo que habla. No habla de atar diablos. Yo te ato diablo en el nombre de Jesús. Si tú lo atas y es cierto lo que dice, es una de dos. O lo que tú dices es cierto o lo que dice la Biblia es cierto. Y yo escojo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es Cristo, en el contexto de este verso, es Cristo el que ata al hombre fuerte. Es Cristo el que lo ata. ¿Ok? Aquí no hay ningún tipo de... Escúcheme, no coja un verso fuera de su contexto. Lea el verso completo, lea el capítulo completo. Y si es necesario, lea el libro completo. Búsquese el libro de historia, búsquese el libro de cuál era la costumbre de ese tiempo, para que pueda entender bien qué es lo que está pasando en la Biblia en ese momento. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a esto? ¿Estamos? Está. Ahora vamos a hablar de algo importante.
del estudio va a llamar entre la superstición y la realidad. ¿Qué es superstición? ¿Quién sabe? Superstición. No, mira que hay una escalera ahí, yo no puedo pasar por debajo. Algo que no es real. ¿Qué más? Eso mismo. Ok, creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. O lo que enseñan la guerra espiritual. Escúcheme, esto puede ser superstición. Una ciencia extraña a la fe religiosa y contraria a la religión. Eso es una forma de verlo. Pero los que creen en la guerra espiritual y que ven diablo en cada esquina, este es el tipo de superstición que tienen. Es fe desmedida o valorización excesiva respecto a algo. Es cuando yo conozco a alguien, no voy a tirar al medio, porque quizás vea el video, pero veía demonios en cada esquina y te siguen diciendo que es demonio y tú terminas viendo demonios. Toda la familia veía demonios. Toda la familia. Yo que no he visto un demonio, no he visto un ángel, no he visto nada. Toda la familia veía demonios. Todos eran demonios. Ahora, que no existen los demonios, claro que existen, pero están en todos lados. ¿Se aparecen en cada esquina? No, caramba, chicos. Primero, ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Cuál debe ser la contestación a eso? No. No. Si está poseída por el diablo, no es cristiana. Y ya está. No es cristiana. No, puede llevar 100 años dentro de la iglesia. Pero ningún cristiano puede ser poseído por el diablo. Escuchen. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Si el Espíritu Santo, que promete Dios, que cuando Cristo viene a mí, el Espíritu Santo viene a vivir en mí, ¿cómo puede vivir en el mismo cuarto el diablo y Dios? ¿Sabe por qué no es cierto? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son ¿de quién? De Dios. De Dios. El cuerpo no es tuyo ni siquiera. Tu cuerpo es de Dios. Y una vez el Espíritu Santo mora en él, no hay diablo que pueda entrar. Dice, o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Si son templo del Espíritu Santo, ¿cómo pueden estar habitados por el Espíritu Santo y por el diablo a la misma vez? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, ¿y qué? Y haremos morada en él. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque ¿qué? Mayores está, ¿dónde? Con nosotros. Mayores que está con nosotros. En nosotros. Que está fuera. ¿Puede un cristiano ser, ¿qué dije? Poseído por un demonio? No hay posibilidad. No hay forma. Es imposible. O no es cristiano o no son demonios. Hay muchas cuestiones. Le voy a decir, cuando lleguemos a yo te voy a hablar. Porque a veces la gente da un diagnóstico. Este está endemoniado. Con calma. Con calma. Ok. Otra superstición. ¿Cuántos de ustedes han escuchado los testimonios de gente? Se murió mi tía en Connecticut y yo estaba en casa y la vi. ¿Será eso bíblico? ¿Será eso posible? ¿Será posible que un muerto salga para afuera a asustarte? No, fue a despedirse. Ok, pero te va a encontrar en Samuel. Apúntalo, voy a hacer la historia por cuestión de tiempo. Saúl, lo que sabe la historia, Saúl ya estaba caído, Dios lo había desechado y él estaba desesperado. Venía un espíritu malo de Jehová que empezaba a torturarlo para hacerle la vida miserable. Entonces él fue donde una espiritista de esta y le dijo, sácame un tipo que yo tengo ahí muerto que necesito hablar con él. Resulta que salió Samuel. Ahora la pregunta es si era Samuel o no era Samuel. ¿Usted cree que los muertos salen? Estamos de acuerdo. Mira lo que dice la Biblia. Esta era la instrucción que se le dio al pueblo de Israel.
cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, eso era un rito que se hacía en esos tiempos, ni quien practique la adivinación, ni agorero. Si usted no sabe lo que es agorero, pregúntale a Google, que él sabe todo. Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni los que ven horóscopo, ni los que ven abortes, ni los que Consulten. yo a veces veo cristianos posteando en Facebook el horóscopo del día. Ni encantador, ni adivino, ni mago. Escúcheme, mago, no estamos hablando de hacer trucos, sino estamos hablando de magia. O sea, que se entra en la práctica de usar demonios y espíritus para lograr lo que quieren. No, un truco en que yo saco una peseta en la oreja de alguien, eso no es magia. Ni que consulte a los muertos. Escúchame. Cada cual piensa como quiere pensar. ¿Por qué hay que llevarle flores a los muertos? Eso es tradición. Tradición. No hay que llevarlos allá porque no. Eso fue lo que les enseñaron y creen que ahí se quedaron pegados. Pero yo como cristiano debo ir allá cada cumpleaños. Ay, que extraño tanto. No. ¿Quién cree? Darle flores. Si usted tiene un panteón o algo así, manténgalo limpio. Tampoco deje que el suyo sea, el de su familia, sea el único que tenga la hierba hasta acá arriba. Pero en el momento que usted, yo no veo diferencia entre que usted vaya donde uno de estos brujos a hablar con los muertos o que usted vaya personalmente a una tumba a hablar con un muerto. Te extraño tanto. Si estuvieras aquí, qué bien. No es lo mismo. Estamos hablando con muertos. No estás hablando con el muerto. No. Estás hablando solo. Estás hablando contigo mismo. Bueno, pero es que estos también están hablando solo lo que consultan los muertos, porque en realidad no lo están haciendo, pero la superstición es el problema. ¿Entiendes? De nuevo, no se puede consultar a los muertos. Y escúcheme, usted tiene todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo conmigo. Pero de la manera en que yo lo presento, usted lo debe presentar. Si yo traigo un verso bíblico para refutarlo o para decirlo, pues entonces traigan un verso bíblico para decirlo. Porque de lo contrario, no es justo para el argumento que yo diga, no estoy de acuerdo porque es que yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? Dice, no consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Ninguna de estas cosas son permitidas para los cristianos. Ninguna de esas cosas son permitidas para los cristianos. A ver, chequear el horóscopo cada vez que usted lo ve, en serio. Yo tuve una discusión con la hija mía, porque la hija mía como que cree en eso, y yo le digo, pero tú sabes los millones de personas que pueden ver el mismo horóscopo. Entonces, los Géminis son así. Chicos, entre tantos millones, alguno va a ser así. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que velarnos de esto, porque aunque yo no creo en la cuestión esta fanática de demonios, yo sí creo que hay demonios que toman ventaja de todas estas cosas. Cuando usted va y que le lean la mano, que le lean los dominios, que le lean las cartas, eso es invitar al diablo a que venga a hacer fiesta en la casa. ¿Ok? Aida. Sino, en base a eso, por ejemplo, esos países que practican la hechicería, lo vudú, por eso es que siempre viven atrasados. Es que no tienen la bendición de Dios porque practican esa hechicería. Es peligroso. Es peligroso. Y el que hace esto, primero, o no tiene un fundamento bíblico saludable, o no se le enseñó, o algo pasó. Pero un cristiano no puede consultar el horóscopo. Son incompatibles esas dos ideas. No puede estar pensando que igual el mercado le puede decir el futuro. Es una cosa que no puede ser.
Ahora bien, en cuanto a Samuel, ¿era Samuel o era un demonio? Para mí era un demonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Tú no te mueres 3 veces. Hay casos en que Dios levantó gente de la muerte. Pero de ahí en adelante, del tiempo apostólico en adelante para acá, bien poco el caso que se ha establecido por la ciencia médica de gente que ha estado muerto y que ha vuelto a la vida. Con todo puede haber alguno, pero no es en este contexto, no es el contexto de aparecérsele a la persona. Cuando buscamos la Biblia, en el monte de la transfiguración se apareció Moisés y se apareció Elías. Estos son los versos. El contexto era distinto a como pasó con este hombre, con Samuel. Porque era completamente distinto. Léalo en su casa porque por cuestión de tiempo, para tratar de llegar a donde quiero llegar. Léase eso. Aquí nos habla de Elías y de Eliseo en el monte de la transfiguración. Son personas que ya no estaban con nosotros. Y está también hablándonos de lo que Jesús dio de Lázaro y el rico, que dice que no se le permitió al rico volver acá. No le está permitido a las almas, una vez llegan a su lugar de destino eterno, volver. No le está permitido. Así que lo que hayan visto las personas son demonios. A diferencia de las dos instancias en que se trata de contacto o comunicación con gente muerta, hay numerosas ocasiones en que incluye contacto con seres angélicos, tanto ángeles buenos como ángeles caídos o demonios. Hebreos capítulo 1, verso 14 dice, hablando de los ángeles, que son espíritus ministradores a nuestro favor. Los ángeles están ahí para ayudarnos. Por curiosidad, en la televisión, y solamente curiosidad y quiero saber su opinión. Hay un programa, creo que en la 56, hay unos tipos que se han dado en su vida a meterse a sitios fantasmagóricos, como diría yo, casas abandonadas y palacios que dicen que queda alguien por ahí agonizando con la pata para arriba. Y esos tipos se meten con una tecnología brutal y esos aparatos y esa onda, y el tipo no debería caer, el tipo tiene que caer hasta el mismísimo demonio, las cejas todas raras. Y el tipo se mete a la medianoche, en plena oscuridad, y de pronto dice, y oye, y se oye la voz de alguien por ahí, ay, o de un niño. O montaje de película, o qué onda. ¿Usted sabe qué me refiero? Son demonios. No hay de otra. Ángeles no son. Porque los ángeles no están al mando de gente, especialmente que no son cristianos. Son demonios, son manifestaciones del diablo. Los ovnis son del diablo también. No existen marcianos. No existen. No hay marcianos ni verdes ni azules. No existen. Son manifestaciones satánicas. Porque el diablo lo que hace es sacando la... Mientras uno crea en todas estas cosas, va a seguir yendo donde la gente que puede supuestamente hablar con muertos, esa gente se ha hecho rica a cuenta de eso. Son todas las manifestaciones que no están establecidas en la palabra, son manifestaciones de demonios. La Biblia dice que Dios envía a los ángeles y cerró la boca de los leones. Los ángeles de Dios se pueden manifestar a nuestro favor. O los demonios se pueden manifestar. Ajá. Antes que sigamos, yo tengo una preguntita. O sea, no sé si pregunta, pero anyways. Años atrás, cuando Alex tenía como algunos 4 años, él un día se levantó a medianoche y de la nada, él estaba durmiendo conmigo y de la nada se levantó a medianoche y me dijo que había una nena sentada en la cama mía. Yo prendí las luces y le dije, mira papito, aquí no hay nada, pero exactamente donde él dijo que estaba la forma como si hubiese habido alguien sentado ahí. A mi casa yo no creo que esté llena de demonios, tampoco creo que haya una nena, pero ¿y entonces cómo lo categorizo yo? No fue una nena. La nena le vino a vender miedo. No, él decía que era linda. Él decía, mami, mira que Está linda. enamorado, ¿verdad? De eso. Puede ser, mira, puede ser 100 cosas. O sea, podemos imaginarnos 100 cosas. La Biblia es clara. O era un ángel, o era un demonio. No hay. Si la casa se llenó de miedo y de cuestión, posiblemente era un demonio. Si no hubo tranquilidad, no hubo ningún problema con eso, posiblemente fue un ángel. Yo no puedo juzgarla porque no estaba ahí. Ahora,
Conforme a lo que la Biblia dice, solamente hay manifestaciones de ángeles y hay manifestaciones de demonios. No hay, ¿sabes? No hay, gente no sabe. ¿Entiendes? Son una de las dos. A ver, es que puede pasar en cualquier lugar. Yo creo que puede pasar. Pero en toda tu vida, ¿cuántas veces ha pasado? A él le ha pasado 2 veces, a la mía, yo nunca he visto nada, pero a él le ha pasado ya 2 veces. Las nenas en casa veían cosas y se miraban, y uno asustado. Y ella miraba por la esquina como que mirando a alguien, no había nadie ahí. Ay, pero una de las dos, o son demonios, o son ángeles, pero no hay nada, es que no hay nada entre medio. No hay seres, no hay almas vagando, porque no es lo que la Biblia dice. Y vas al juicio, por eso mueres y vas al cielo, mueres o vas al lugar de tormento, porque yo tampoco creo que el infierno todavía esté en vigencia. De acuerdo a la Biblia, todavía el infierno no está en vigencia, ¿no? A ver, el infierno todavía no tiene gente allá, sino que eso sería otro tema, pero la cuestión es esta: va al lugar de tormento, donde quiera que sea y como quiera que se llame. Hay 2 lugares y no se le es permitido volver a ninguno de los 2. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? De la misma manera, pues hay ángeles y hay demonios. Esto más o menos dice lo mismo. Y vemos las manifestaciones aquí en Job, cuando él va y el enemigo puede pedirle a Dios zarandearlo y darle vuelta. Y cuando viene una enfermedad donde usted es inexplicable, puede ser que esté siendo oprimido por un demonio. Sí, puede ser. Ahora, no puede vivir en usted. El demonio puede darle golpes, pero no puede vivir en usted. Y el caso clásico es Job. Le dijo: haz lo que tú quieras, pero no te toques el alma. Sí. Él no se puede apoderar del espíritu de una persona creyente. El alma y el cuerpo que están en uno, es posible que se pueda manifestar allí, pero el espíritu de un creyente no. Pero si el espíritu es templo del Espíritu Santo, ¿cómo se podría? No. A ver, el cuerpo mío ya no es mío. Fui comprado, la Biblia dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. El diablo no puede coger mi cuerpo para... De hecho, la responsabilidad de qué se hace con el cuerpo no se le echa al diablo, se le echa al individuo. Le dice: presentemos nuestros cuerpos como ofrenda. O sea, la Biblia es clara en establecer que la responsabilidad que pasa con nosotros no es del diablo, sino que es nuestra. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como ofrenda y como un sacrificio vivo. La Biblia nos dice: si está el Espíritu Santo viviendo en mí, hay libertad. Yo soy libre porque el Espíritu Santo vive en mí. Ahora, que puedo ser oprimido de una manera externa, con cosas que pasan, y puede ser, mira, puede ser que venga un diablo de esto y te esconda las llaves para ocasionar una pelea, o bien, eso puede pasar, pero si pasó, estos son los principios que vamos a dar ahora. Los demonios no tienen ningún tipo Dios hace solamente lo que Dios le permita. Si el diablo te escondió las llaves, fue porque Dios le permitió que le escondiera las llaves. Porque Él no te puede esconder las llaves porque le dio la gana. Porque esas llaves no son de Él. Los casos que involucran demonios registrados en la Escritura son más que los pocos que hablan de gente muerta. Y Cristo le ha dado autoridad sobre los demonios. Y demonios que usted vea, y demonios que usted reprende y le dice: aquí no. En 3 minutos quiero dejarlo con estas ganas de ver. Vamos a hablar sobre la expulsión de demonios. Tengo 3 minutos para enseñar. Déjame buscar el clip porque me gusta más el clip. Ok, yo voy a poner este clip. Y usted me dice: ¿tú qué opinas? Ok. Vamos a ver cómo se expulsan los demonios conforme al movimiento carismático, que es el que le encanta hablar del diablo. Ok. Nombre de la iglesia. Porque entrevistan a los demonios.
Hombre. Vamos a buscar Judas. Judas. Al final. Esa cosa de la ley. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? Cuando uno se pone a oír y adiós, ¿qué pasó? Usted no ve, porque ese tiene pose como de karateca. Verso 9. ¿Qué fue lo que dijo? Espérate, no me lo leas todavía. ¿Qué dijo él? ¿Buda qué? ¿Cómo entraste a tu madre? ¿Cómo entraste aquí, maldito demonio? ¿Buda qué? 1:9. Es uno, no solamente en el capítulo. Usted está buscando el capítulo 2, se va a acabar en. Mira lo que dice la Biblia. Pero cuando el arcángel, escuche la jerarquía. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, ¿qué dice? No se atrevió. No se atrevió a proferir palabras de maldición, sino que le dijo: El Señor te reprenda. Señor, te reprenda. Vamos a ver. Así como se sacan de uno. Una espada. Ah, pero ya estaba otra vez. Se ve como una capofia. Era el 95. Esa es otra cosa. Las que fueron al retiro de damas, las hicieron vomitar demonios. Para que usted, mire, escúcheme. ¿Puede el demonio posesionar a una persona? Sí. Seguro que sí. Hay precedentes bíblicos. ¿Se sacan así? No. Bueno, entonces es un show. Se lo llevó para el infierno por culpa del cigarrillo. ¿Por culpa de qué? De cigarrillo. ¿Por qué le traigo este clip? Le traigo estos videos porque esto es lo que se enseña como guerra espiritual. Eso es. Vamos a sacar el diablo. Y que brinca y brinca. Yo estaba buscando los clips para cuál traía. Había uno que brincaba de banco en banco, poniendo la mano encima de la gente. Había un clip, un video de una mujer que era una mujer de Dios, una profetisa, que de momento se le metió el diablo y entonces empezó a hablar como el diablo. Pero era una profetisa. Entonces yo digo, ¿qué? Usted solamente busque la Biblia. Esta es la asignación para la próxima semana. Busquen la Biblia desde Romanos hasta Judas. Podemos hablar y vamos a hablar sobre los casos de endemoniados durante el ministerio de Cristo y durante el ministerio de los apóstoles. Podemos hablar sobre ellos, pero eso no es doctrina, eso es historia. Eso nos define cómo era que se iba a llevar a cabo las cosas de la iglesia. De Romanos hasta Judas, usted búsqueme en cualquier diccionario, lo que usted pueda. Averigüe cómo es que se sacan los demonios. ¿Cómo se expulsan demonios? ¿Cómo se hace un exorcismo? Esa es la asignación. Usted va a averiguar cómo es que, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que dice la señora esta que le habla a los billetes, que le patea la cara a mamón. ¿Usted cree que yo estoy vacilando?
Y yo no estoy vacilando. Esa mujer hay que decirle usted tenga, Dios mío Jesús. Escúcheme, ¿sabe qué pasa? Que esto le quita credibilidad a lo que es la guerra espiritual. Le quita credibilidad porque si eso es sacar demonios, y cuando usted busque en la Biblia la forma en que Jesús sacaba demonios, es completamente distinto. Jesús no entrevistaba a los demonios, a uno que otro le preguntó el nombre, pero Jesús le decía, vete. Y ya se acabó, no hay que estar haciendo, mira, una entrevista con micrófono y todo. ¿Cómo te metiste aquí? Parece que esa es la pregunta obligada. ¿Cómo te metiste aquí? Un reportaje. Entonces este dice que están en el infierno, que él se llevó al infierno al tío de aquel otro por culpa del cigarrillo. Como si la gente fuera al infierno por fumar. ¿Por qué es que la gente va al infierno? Usted sabe, ¿verdad? ¿Por qué la gente se pierde? Por no recibir a Jesucristo como Salvador. El que no recibe a Cristo como Salvador, la Biblia dice, esa es la condenación, que habiendo conocido la verdad, prefirieron la mentira que la verdad. Amén. Así que seguimos la semana que viene. Vamos entonces a despedirnos.